the champion, and I have no equal. Bueno, gente, otra peleita que a mí para nada me gusta y que ha salido como oficial, es una pelea que vamos a tener próximamente, y es una pelea entre Tony Ferguson y Paddy Pimblett. ¿Qué pasó acá? Otra vez a Tony Ferguson le dan un tipo difícil para él y otra vez un tipo joven, en el caso de Paddy Pimblett, y otra vez a Paddy Pimblett le dan un peleador para que Paddy Pimblett siga subiendo de una forma u otra, para que Paddy Pimblett vuelva a ganar el público, vuelva a ganar alguna especie de buena vista por parte de la afición en general, porque hemos visto toda la involución que ha tenido Paddy Pimblett a lo largo de los últimos años, directamente todo el tiempo que ha tenido de inactividad, ya sea por lesión, ya sea por múltiples cosas que han estado alrededor de su vida personal, cosa que a mí eso lo tengo aparte. Pero en el caso de lo deportivo, que es lo que a mí me interesa realmente, es que Paddy Pimblett ya no es, o nunca cumplió las expectativas tan altas que las personas tenían con respecto a él, o que directamente la compañía, la UFC, tenía con respecto a él. Porque si bien era un tipo, o es un tipo entretenido de ver, porque hace esta especie de espectáculo, todo este baile, genera todo este show, que está muy bien, todo este show es una forma de vender sus peleas también, habla también bastante, ¿ok? Y como todos ustedes saben, hay múltiples aficionados de las MMA en general que les encanta este tipo de cosas, este tipo de trash talk, que a mí no me gusta mucho, ¿ok? No me gusta mucho porque es un tipo que yo creo que se pasa un poco de lo que debería. Empieza a hablar ya, a mezclar con familia, a mezclar con nacionalidades, etc. Por ejemplo, todo lo que pasó en el caso de Ilia Topuria. Una pelea que desde mi punto de vista hubiese sido genial que ocurriera, porque Ilia Topuria lo iba a masacrar, le iba a sacar el hígado completamente. Sin embargo, fue una pelea que nunca ocurrió. Por el bien de Paddy Pimblett, evidentemente nunca ocurrió y nunca va a ocurrir por el bien, de nuevo repito, de Paddy Pimblett. Sin embargo, ahora le vuelven a dar a un tipo que está prácticamente acabado. No prácticamente, ¿qué prácticamente? Está acabado. Tony Ferguson es un tipo que está acabado. Ya no es el Tony Ferguson aquel, Tony Ferguson que daba miedo, el Tony Ferguson que estaba en su prime, que un montón de veces iba a pelear contra Khabib Nurmagomedov y un montón de veces se le cayó la pelea. Un Tony Ferguson que solamente logró ser un campeón interino de la división de las 155 libras. No fue más que eso, lamentablemente. Un Tony Ferguson que ahora mismo lleva una serie de derrotas consecutivas bastante aplastantes desde mi punto de vista, bastante malas. Luego de tener la racha de victorias consecutivas más alta de todos los tiempos de la división de las 155 libras, pues cayó en un hueco evidentemente fatal con estas 6 o 7 derrotas consecutivas que ha tenido contra diferentes peleadores. Ahora bien, no contra cualquier peleador, las derrotas que ha tenido han sido contra peleadores sumamente buenos. Sin embargo, ha habido algunos que no lo son para nada, y en el caso de Bobby Green, que fue su última pelea o su más reciente pelea, también el caso de Nate Diaz, que fueron sus últimas 2 derrotas consecutivas. ¿Ok? Y en ambas derrotas consecutivas salió finalizado. En el caso de Nate Diaz, lo finalizó un tipo como Nate Diaz, y él estuvo dando un millón de excusas, me refiero a Tony Ferguson, que pues como era su última pelea, pues que no la apretó, pues que estaba bien, pues le dio chance entre comillas, todas estas cosas. ¿Qué pasó con Bobby Green? ¿Qué pasó con Bobby Green? Le estuvo echando la culpa a que si fue el piquete en el ojo, que si Bobby Green hizo trampa, que si todas estas cosas. Bueno, cada una de sus peleas que ha salido derrotado ha dado un millón de excusas, cosa que se me parece un poco, por ejemplo, a lo que está haciendo el caso femenino, evidentemente, de Valentina Shevchenko, que ha dado un montón de excusas luego de esas 2 derrotas consecutivas que ha sufrido. O bueno, una derrota y la otra fue un empate, la última fue un empate, evidentemente, contra Alexa Grasso, pero que ha encontrado la horma de su zapato. Ahora bien, ¿qué pasa con todo esto? Y es que la UFC le está dando otra vez un peleador sumamente fácil, entre comillas, ¿ok? Ojo que con todo y lo destruido que está Tony Ferguson, con todo y lo desbaratado que está Tony Ferguson, puede dar la sorpresa contra un tipo como Paddy Pimblett, ¿ok? Yo evidentemente no espero esto, no aspiro a que Tony Ferguson gane esta pelea, ni mucho menos. Un tipo que si bien no es bueno en el striking como es Paddy Pimblett, es muy bueno en el suelo, ¿ok? Y te puede llevar al suelo, lo puede someter fácilmente. Es un tipo que tiene muy buen jiu-jitsu, digamos. Paddy Pimblett es un tipo que tiene muy buen jiu-jitsu, a pesar de que su carrera haya ido en picada hacia abajo, a pesar de que no ha cumplido las expectativas que se le tiene hasta ahora.
Yo creo que es otra forma de machacar más a Tony Ferguson, y Tony Ferguson sigue sin aprender, sigue tomando estas peleas, sigue haciendo lo que no debe hacer, y su equipo de trabajo, las personas que lo rodean, las personas que supuestamente deben quererlo de una forma u otra, amigos, etcétera, no le dicen: Tony, ya tienes que salirte de todo esto, ya esto no está bien, ya hiciste dinero, ya lo que estás haciendo es destruir tu legado como peleador. Está enfrascado en una cosa que ya no puede evitar, y es la edad. Está enfrascado en intentar hacer una victoria, está enfrascado en intentar hacer victorias consecutivas y ganar por highlights y hacer esto y lo otro, y ya no está para esto. Ya ni su forma física está en óptimas condiciones, ni su edad se lo permite, y por supuesto el daño físico que ha tenido a lo largo de todas sus peleas ha sido brutal, a lo largo no solamente de sus peleas, sino que también de sus entrenamientos, porque Tony Ferguson es un tipo que a lo largo de toda su carrera ha demostrado, ha dado en evidencia que sus entrenamientos han sido poco ortodoxos, y que por lo tanto esto significa que ha sufrido lesiones, ya sea menores, ya sea mayores, pero a causa de sus entrenamientos. Evidentemente, estos peleadores de élite, no solamente los peleadores de élite, sino que en general los deportistas de élite sufren múltiples lesiones a lo largo de su carrera, nada más en los entrenamientos, nada más, porque entrenan bastante fuerte, porque entrenan a otro nivel, y para nada esto está bien, pero es parte del juego, es parte de su carrera como peleador. Eso viene ahí, viene inscrito, son las letras pequeñas, vienen ahí. O sea, ser un deportista élite implica que vas a tener que llevar tu cuerpo al límite, y que por lo tanto tu cuerpo puede sufrir ciertas lesiones. Pero ¿qué pasa con Tony Ferguson? Que toda esta cosa, toda esta masa, toda esta aglomeración de cosas en su contra, pues traen a que ya no sea un peleador peligroso, a que ya no sea un tipo a tomar en cuenta. Ya no es ese Tony Ferguson. Evidentemente lo he dicho en múltiples videos. Max lo ha dicho, yo lo he dicho, hay un montón de canales en YouTube que lo han dicho. Todos concordamos en la misma cosa: Tony Ferguson ya no va a regresar. El Tony Ferguson, el tipo duro, el tipo complicado de vencer, el tipo peligroso, el cucuy, ya no va a regresar. Guste la que le guste, pese la que le pese. Y evidentemente la UFC ahora hace este tipo de cosas para tirarle el hueso a Paddy Pimblett, para tirarle el salve a Paddy Pimblett, para volver a engancharlo de una forma u otra al público. Porque el público, a pesar de que Tony Ferguson esté de la forma que esté, a pesar de que todo el mundo lo esté diciendo, de que Tony Ferguson ya no va a volver a ganar, ya no va a volver a encadenar victorias consecutivas, ya no va a volver a dar esos espectáculos que él daba en su momento, ¿ok? A pesar de todo esto, la gente quiere seguir viendo a Tony Ferguson, y a mí me parece una ida de olla. La gente en general quiere volver a ver a Tony Ferguson pelear. Los fanáticos quieren ver a Ferguson pelear, con la expectativa, desde mi punto de vista, de volver a verlo ganar. Pero esto no va a ocurrir, porque Tony Ferguson pasó su prime, pasó su tiempo, pasó su edad, ¿ok? Y también con todo este tiempo, con la edad, con todo eso, se fue su forma física, se fue su capacidad de asimilar golpes, se fue su capacidad de reacción. Perdió todas estas habilidades que él tenía, que lo hacían un peleador sumamente completo, sumamente difícil, sumamente impredecible, sumamente difícil para pelear. Un tipo que mostraba realmente, que intimidaba realmente con su forma de pelea, con su estilo poco ortodoxo. Pero que todas estas cosas, como ya les digo, pues fueron haciendo mellas dentro de su carrera como peleador, dentro de su físico en general. Pero evidentemente la UFC creo que está aprovechando ya estas últimas patadas de ahogado que está tirando Tony Ferguson, evidentemente. Yo creo que él ya debería tomar en consideración que esta sea su última pelea, por favor, y que se retire. Y ojalá la gane, les digo, ojalá la gane. Ojalá gane la pelea y se retire. Gane y se vaya bien, como por ejemplo Robbie Lawler en su momento gana su pelea, la finaliza, espectacular, y decide retirarse. Porque Robbie Lawler ya venía con altas y bajas. Incluso logró encadenar una serie de derrotas consecutivas bastante malas, como 4 derrotas consecutivas, luego de que hizo la mayor racha de victorias consecutivas dentro de su carrera, que fueron 5, en las cuales incluía una victoria por el cinturón, incluso 2 defensas por el mismo, hasta que Tyron Woodley viene y Tyron Woodley le arranca la cabeza. Entonces, yo creo que Tony Ferguson debería tomar en consideración seriamente retirarse en esta pelea, ser su última pelea, su despido para las masas, para la afición en general, porque evidentemente ellos se deben a la afición, pero también se deben a su físico, gente. Tienen que tener en consideración que son seres humanos también y que están sufriendo un montón de lesiones, etc. Y yo creo que Tony Ferguson no ha entendido todavía que su cuerpo ya llegó al límite, que su cuerpo ya pasó ese límite y ya no puede seguir soportando estas batallas, ya no puede. Y Paddy Pimblett evidentemente va a aprovechar esto, va a aprovechar
que el nombre del Cucuy todavía tiene peso en la mente de los aficionados. La UFC lo sabe y por eso lo está aprovechando. La UFC lo sabe evidentemente y lo va a aprovechar de esta forma. Le van a lanzar el tipo que todavía los aficionados, sobre todo los aficionados que ven la UFC desde hace más tiempo atrás evidentemente, que tienen esa nostalgia de ver al Tony Ferguson Cucuy, ver al Cucuy. Ver al tipo agresivo, al tipo que busca la pelea, al tipo que hace estas especies de artes marciales mixtas todas locas, ¿ok? Esta especie de highlight que él siempre nos regalaba en sus peleas. Todo lo peligroso que era en el suelo, todo lo peligroso que era en cualquier ámbito de la pelea. La gente está nostálgica de ver esto, pero no lo va a tener, no lo va a tener. Y como la gente quiere ver esto, la gente va a ir a ver esto, va a intentar ver a ese Tony Ferguson Cucuy y no lo va a tener. Se van a quedar con que Paddy Pimblett le pasó por arriba. Porque yo creo que esto es lo que va a ocurrir. Paddy Pimblett le va a pasar por arriba a Tony Ferguson. Lo va a someter o lo va a finalizar de una forma u otra. Paddy Pimblett es un tipo que tiene buena pegada. ¿Okay? Tony Ferguson todavía tiene cierto aguante a la pegada. Todavía tiene cierta resiliencia a este dolor. Sin embargo, perdió la capacidad de reacción. Perdió la capacidad de esquiva. ¿Okay? Como mismo lo dijo Max en su momento cuando pasó la pelea con Bobby Green, pues Tony Ferguson simplemente cabeceaba hacia el golpe, parecido también a la misma comparativa que mi hermano hace contra la pelea de Ia Chikadze contra Kevin Kattar, que todo el tiempo se iba a los golpes hacia donde estaban tirando los golpes. Y pues Tony Ferguson hace este tipo de cosas, evidentemente en sus últimas peleas lo hemos visto, se va hacia donde están los golpes. No cabecea fuera de los golpes, sino que busca los golpes con el cabeceo. Y esto no está bien. Esto no está bien. Perdió toda capacidad de reacción. Y Paddy Pimblett, como es un tipo que tiene buena fuerza de pegada y también que se va a lo loco, se va a los intercambios, tiene un striking desde mi punto de vista bastante poco depurado. Sin embargo, tiene buena fuerza de pegada y esto es peligroso. Se va a ir a los encontronazos, se va a ir a los intercambios, ¿ok? Y yo creo que Paddy Pimblett va a sacar la mejor tajada de este pastel, desde mi punto de vista. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí. No olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.